La recompensa de las puertas. Muchas veces en nuestra propia vida podemos encontrar puertas que necesitamos que se abran, puertas que de alguna u otra manera están cerradas, quizá en lo espiritual, en lo emocional, en lo afectivo, en cualquier índole. Tú y yo tenemos puertas que aún no han sido abiertas. Y a veces quizá en el valle de las lágrimas, en el valle del dolor, en el valle de la agonía, muchas veces nos podemos encontrar con personas que empiezan a forjar un carácter fuerte, un carácter dominante, un carácter quizás que ya quizás nada lo sucumbe. Pero sin embargo, quizá en las mismas pruebas de un cristiano que ha sufrido tal vez en su vida cotidiana y ha profundizado en las dependencias del amor y la misericordia del Creador de Dios, quizás tiene un carácter, un alma, ¿por qué no decirlo?, más sensible, más compasiva, y que además ama profundamente a Jesucristo, a su Salvador. Y esto lo podemos encontrar en varias partes de la Biblia. Quizá uno de los hechos más que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, de Pablo y Silas, que nos habla en el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Quizás cuando tú y yo estamos ligados a la palabra, estamos ligados a Dios, y no hablo de una doctrina religiosa, no hablo de una teología, sino escudriñando la palabra, escudriñando en la vida de Jesús, escudriñando lo que Dios tiene en su perfecta voluntad para con cada uno de nosotros, podemos encontrar y ver que tal vez nuestras cadenas se caen al instante. Las puertas que tú y yo necesitamos que se abran, se van a abrir. Quizá hay una leyenda que un rey colocó una vez una pesada piedra en una carretera. Luego se escondió y esperó a visualizar para que quien la quitaba. Muchos de los que pasaron por ahí culparon al rey, culparon a otros por no mantener un camino limpio, pero nadie de los que pasó asumió la tarea de eliminar el obstáculo. Finalmente un pobre campesino se detuvo y la hizo rodar hasta la berma, y para sorpresa suya encontró una bolsa llena de oro que estaba debajo de aquella piedra. Quizás en medio de su nota decía que era la recompensa del rey para cualquiera que quitara el problemático objeto. Quizás Pablo y Silas, aun cuando se encontraban encarcelados, quizás la mejor forma de poder estar conectadas con Dios era simplemente que en medio de su cárcel, en medio de sus cadenas que estaban ahí y que lo tenían aprisionado,
le cantaban a Él. Y Dios haciendo una extraña obra, moviendo los hilos de la vida. Sin embargo, sobrevino de repente un gran terremoto. Hay cosas que de repente asomarán en nuestra vida. De repente alguien golpeará quizás alguna puerta. De repente algo Dios va a hacer en medio de la puerta que tú y yo necesitamos que Dios pueda abrir. Quizás de la misma manera, Dios ha escondido bendiciones tras las puertas que puedan haber y que necesitamos muchas veces de Él. Por eso, en el mismo libro de Hechos, capítulo 12, versículo 8, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En relación a cómo Pedro es librado de la cárcel en el libro de Hechos, muchas veces necesitamos de Él, necesitamos del Maestro para que las puertas que están cerradas se abran a nuestro favor y Dios pueda hacer una extraña obra en lo que tú y yo necesitamos de parte del Señor. Generalmente las puertas, aquí podemos ver cómo el ángel hizo extrañas obras y no solo abrió la puerta de la cárcel, sino que también abrió la puerta de la primera guardia, abrió la puerta de la segunda guardia y también abrió la puerta principal, quizás de la cárcel. Como vemos cuando Dios hace extrañas obras a favor nuestro, Dios de alguna otra manera empieza a hacer extrañas obras a favor nuestro. Por eso generalmente las puertas son una representación de lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Y por qué lo quiere hacer? Simplemente por una sola razón. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 9, nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos. Necesitamos aquellos pastos. Necesitamos que las puertas se abran a favor nuestro. No importando qué puerta tú o yo, no solo tú, yo pueda tener cerrada. Pero si le miramos a Él, si miramos por fe la puerta que es el mismo Jesucristo, Él abrirá las puertas, quizás de un ámbito emocional, de un ámbito afectivo, de un ámbito judicial, de un ámbito económico, de un ámbito quizás de recuperar algo que hemos perdido. Quizás la puerta de algún hijo que de alguna otra manera se nos está alejando en medio de esta sociedad. Poder entender que no solo Él es la puerta, sino que también Él quiere abrir puertas a favor nuestro. Quizás muchas veces Él nos pueda sorprender, aún quizás en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, en nuestro propio trabajo, en nuestro propio estudio, de cómo Él abre las puertas que tú y yo necesitamos. Por eso la recompensa de las puertas, mirada a través del prisma espiritual en Jesús, son tan beneficiosas aún en medio de las pruebas y las dificultades. Él se acordará de nosotros.